días, mi nombre es Yara y soy parte del equipo de Cautivos de la Esperanza. Hoy tengo el privilegio de presentarles a la pastora Alejandra Papada. Ella, junto con su esposo Sergio, pastorea la iglesia Catedral de la Fe Ciudadela. También es parte del equipo pastoral del pastor Osvaldo Carníbal hace más de 20 años y es líder del Ministerio de Intercesión de Catedral de la Fe. Alejandra es psicóloga social diplomada en género y colabora con el Departamento Nacional de Misiones de las Asambleas Argentinas de Dios. Te invito a que juntos disfrutemos el mensaje que hoy ella nos preparó para nosotros. Hola Iglesia, Dios te bendiga. Quiero darte la bienvenida en este congreso que tenemos, Genera Naciones, que para nosotros es un milagro en este tiempo de pandemia, ¿no es cierto? Poder disfrutar de este nuestro primer congreso es una gran bendición, damos gracias a Dios por ello. Y también damos gracias a Dios a todos los chicos de Cautivos de la Esperanza, a estos jóvenes hermosos, preciosos que se pusieron al hombro este congreso, lo soñaron, lo vieron y hoy lo estamos materializando. Por eso mi saludo, mi agradecimiento y mis felicitaciones a cada uno de ellos. Y la verdad que el lema de este congreso a nosotros nos impactaba porque decíamos genera naciones, ¿qué puede salir de genera naciones? Y realmente Dios nos habló y estamos tan deseosos de poder compartir, ¿no es cierto?, todo este congreso que va a ser de gran inspiración y gran motivación. Yo quiero dar la bienvenida a todos los que nos están viendo de la transmisión, a toda la familia de Catedral de la Fe, los de la Casa de Ciudadela y también aquellos que se van sumando, que quieren participar, son bienvenidos y Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Que la presencia de Dios pueda entrar en tu casa, ir al lugar donde nos estás viendo. Esa es nuestra oración y nuestro deseo en este día. Así que yo te invito a que oremos antes de compartir esta primera charla para poner el corazón, digo yo, en remojo, poder disponer el corazón, la mente, a que Dios nos hable lo que Él quiera. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por este tiempo, por este congreso, Señor, que tu presencia nos visite a cada uno de nosotros, que tu amor, tu gracia y tu inspiración, Señor del cielo, sea desatado en cada plenaria, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Sabemos que hay palabra tuya que viene para ministrarnos, para fortalecernos, Señor, y para lanzarnos en nuevos desafíos que tenés preparada para la iglesia en este tiempo. En el poderoso nombre de Jesús, Espíritu Santo, te entregamos el control de todo este congreso. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Y la verdad, cuando cerramos el lema de este congreso, inmediatamente pude entender que Dios nos estaba señalando el camino, ¿no? Uno piensa, después de toda esta pandemia, Señor, ¿qué es lo que va a pasar con la iglesia? ¿Cuál es el modelo de iglesia que estás soñando, pensando para el futuro, ¿no? Y uno puede decir que soñamos con un 2020 completamente diferente y realmente fue completamente diferente. Nos sorprendió la pandemia, nos quedamos en casa, en la cuarentena, ¿no es cierto?, todos aislados, así fue empezando, y yo creo que Dios aprovechó esta oportunidad, yo siempre lo digo, para fortalecer las familias de la iglesia, ¿no es cierto? En primer lugar, fortaleció la relación que teníamos con Él, ¿no es cierto? Porque empezamos a buscar de Dios, empezamos a orar, mucha gente que estaba apartada volvió a la iglesia y eso fue de gran bendición y yo creo que fue una alegría para todos nosotros los pastores ver a los hijos volver a la casa, ¿no es cierto? Y es una oración que fue contestada, pero también sabemos que en esto de estar encerrados y estar en familia sin poder salir, también yo creo que las relaciones interpersonales tuvieron la oportunidad de ser fortalecidas. Padres e hijos, esposos, hermanos, ¿no es cierto? Como que tuvimos la oportunidad de fortalecernos, fortalecer los lazos, compartir tiempo, cada uno en su familia. Y pensaba, ¿no?, en el diseño que Dios tiene para el futuro de la iglesia. Y orando, ¿no es cierto?, estábamos orando y pidiéndole al Señor que lo empiece a revelar. Y cuando vino el lema de Genera Naciones, ahí el lema es como que nos fue marcando el camino de qué es lo que Dios quiere hacer en el futuro, ¿no? Sabemos que Dios es un Dios de generaciones.
Así Dios se mostró, ¿no? En el Antiguo Testamento podemos entender y darnos cuenta que Dios se revelaba como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ¿no es cierto? El Dios de las generaciones. Es hermoso ver y entender que una vez que a Jacob le cambia el nombre, ¿no es cierto? Y le pone por nombre a Israel, ya es como que a partir de ahí es el Dios de Israel, ¿no es cierto? De alguna manera vemos que Dios visita las generaciones una a una, ¿no? Y Dios va estableciendo, ¿no es cierto?, la iglesia en todos los tiempos. Y damos gracias a Dios por esto, porque hoy, además de festejar y celebrar este congreso, tiene una particularidad muy especial, porque en este día, hace 6 años, comenzábamos con la primera reunión en Catedral de la Fe Ciudadela. Y digo que es emocionante porque uno mira para atrás y uno puede ver que uno estableció la iglesia aquel primer día que fuimos, que no había ni puertas, y los que nos acompañaron en esta gran aventura pueden dar fe de ello, ¿no es cierto? Había que armar todo, ¿no es cierto? Era una tierra nueva que explorar, había que poner los cimientos de la casa, poner los cimientos de la iglesia, empezar a armar los ministerios, y realmente fue toda una aventura y lo celebramos con mucha alegría, pero nos damos cuenta que fuimos como los Abraham, que entramos a esa tierra, ¿no? Y empezamos a explorarla, a bendecirla y a crecer, ¿no es cierto? Y vinieron los hijos de la casa, y ahí fuimos albergando, ministrando, creciendo, acompañando la tarea de la iglesia, ¿no es cierto? Y es hermoso porque junto con ustedes lo fuimos haciendo, y hoy es Catedral de la Fe Ciudadela, y yo creo que en este tiempo viene un tiempo para los Isaac. De ahí que Dios nos llama a pensar en generaciones. Los Isaac serían los hijos de la casa, ¿no es cierto? Que hoy uno puede ver, y nos remontábamos hablando un poco con los niños que nos mandaban los videos, ¿no es cierto?, para el Día del Padre, el Día de la Madre, y nos daba tanto asombro, tanta alegría verlos cómo han crecido y cómo se iban desarrollando, ¿no es cierto?, sobre todo los nenes de Kids. Pero nos sorprendió grandemente los jóvenes, ¿no es cierto?, porque empezaron a deslumbrar con sus talentos, con los dones. Ahí empezaron a aparecer esos dones que tenían en el corazón, y uno los fue descubriendo, ¿no es cierto?, en esto de la tecnología, que empezaron a hacer las reuniones de cautivos. Y yo digo, creo que viene un tiempo que tenemos que levantar a la generación de Isaac. Por eso me encanta el lema que tenemos, ¿no es cierto? Y yo celebro tanto que Dios, ¿no es cierto?, esté poniendo los ojos en la próxima generación. Mira, yo buscaba en el diccionario un poco algún sinónimo de qué significa generar. Generar, ¿no? Genera naciones es el lema, ¿y qué es generar? Y encontré que decía que generar es hacer, es crear, es provocar, es accionar. Y cuando se trata de personas, dice que es procrear o engendrar, dar la vida a un nuevo individuo. Y me impactaba, ¿no? Me impactaba porque justamente es el lema que tenemos, ¿no?, de generar una nueva nación y generaciones. Y qué importante es entender que cada uno de nosotros tenemos esta capacidad de hacer, de crear, de provocar, de accionar e incluso engendrar a otros, ¿no es cierto? Entonces, yo quiero compartir 3 principios en este día. El primero de ellos, que la oración y la intercesión hacen que las cosas pasen. Mirá, acompáñame ahí en el texto en Gálatas 4:19. Ahí está Pablo, que le habla al pueblo de Gálatas y le dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y Pablo le empieza a hablar al pueblo de Gálatas, pero me encanta porque en primer lugar lo llama hijos, ¿no? Y dice: hijitos míos, eran de él, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto.
de alguna manera los había engendrado en sus oraciones, los había engendrado y los había dado a luz, ¿no es cierto? Y este primer principio es el que tenemos que tener claro. Entonces podemos ver que uno en el mundo espiritual, a través de la oración, uno crea, uno engendra, uno atrae y da a luz lo que tanto estamos esperando. Yo no sé lo que estás esperando, no sé lo que estás tratando de ver, pero seguramente no tenés que entrar en este proceso. A través de la oración y de la intercesión, vos podés crear y podés hacer que todas las cosas pasen, ¿no es cierto? Me encantaba esto porque me hizo remitir y recordaba un poco mientras preparaba la palabra muchos nuevos comienzos, muchos nuevos nacimientos que a lo largo de nuestra vida cristiana uno tiene como experiencia, pero yo descubrí que a través de la oración, que a través de la intercesión, nosotros creamos las cosas que no existen. Recuerdo charla con algunas mamás que estaban preocupadas por sus hijos adolescentes, sus hijos jóvenes, y por ahí hablando, decía, tendríamos que hacer esto, tendríamos que hacer lo otro, no sé qué hacer con mis hijos, muchos estaban en la puerta, no querían ir a la iglesia, ¿no es cierto? Otros no querían venir a la iglesia. Había todo como una carga en la vida de estas madres. Entonces nos unimos en oración. Nos unimos en oración y digo, vamos a orar, ¿no? Dijimos, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que cree el espacio, vamos a pedirle a Dios que los traiga, vamos a pedirle a Dios que ponga el querer como el hacer, y realmente empezamos a orar de manera insistente todos los días, nos íbamos comunicando, había una gran necesidad, pero fue la oración lo que nos unió, ¿no? Y ese clamor, no nos quedamos con la queja ni con la crítica, porque muchas veces nos quedamos con la crítica de todo lo que falta hacer, pero no hacemos absolutamente nada, y tampoco quizás oramos por todo lo que falta hacer. Sí fue, ¿no? Como luego de un año de oración, mira lo que te estoy diciendo, luego de un año de oración, se creó el espacio de Catedral Joven en Central, en la Iglesia Central, y nosotras lo celebramos como si lo hubiéramos dado a luz, que realmente, te digo, entre vos y yo, creo que lo dimos a luz. Lo oramos de manera insistente, no desmayamos todos los días, y hoy podemos celebrar cada victoria, ¿no es cierto?, de Catedral Joven, y nos gozamos tanto, porque sabemos que fuimos parte de ese gran nacimiento. Déjame decirte que la oración y la intercesión crea cosas en el mundo espiritual. Cuando vos veas que algo está faltando, no tenés otra cosa que hacer más que clamar a Dios y pedir que Dios lo haga, porque Dios lo hace. Y la fe es el puente para acceder a los milagros más grandes que no podemos imaginar. Mirá, lo segundo que quiero decirte es que debemos estar a disposición para engendrar hijos espirituales y engendrar una generación. Tenemos que estar disponibles, estar totalmente dispuestos a dedicarle el tiempo, totalmente dispuestos a la necesidad. Especialmente nosotros, los que ya transitamos el Evangelio. Yo no sé qué pensarás vos, pero quizás vos tenés un montón de experiencia que contar, un montón de anécdotas en el bagaje, ¿no?, de tu vida evangélica, en tu cultura, ¿no es cierto? Y realmente estamos a la altura de poder hacer docencia. Yo le quiero hablar a la iglesia, porque este es un tiempo donde todos vamos a enseñar, todos vamos a hacer docencia. Por esto me encanta el lema de este congreso. Yo recuerdo hace mucho tiempo, ¿no?, hace aproximadamente 15 años, vino un día un jovencito a preguntarme con respecto a la oración, porque tenía algunas inquietudes, ¿no? Entonces me preguntó si yo podía participar de una reunión en algún momento, y yo accedí, por supuesto. Siempre estuve dispuesta, tuve esta actitud y lo tomé como un modelo de mi vida, ¿no? Accedí, y me acuerdo que cuando llego a ese lugar, estábamos reunidos en un lugar muy chiquito, y había una mesa, y alrededor me encuentro con varios jóvenes, no era uno, ni dos, ni tres, eran varios, ¿no? Y me senté ahí y empezaron las preguntas, y cómo oraba yo,
cómo hacía, cómo escuchaba la voz de Dios, cómo hice para ponerme de novia con Sergio, cómo Dios me habló, si estaba segura, cómo me di cuenta que él era la persona. Les puedo asegurar que me invadieron de preguntas y me encantó. Y me encantó ser útil, me encantó ser puente, me encantó estar a disposición. Y a partir de ese día yo me brindé a los chicos más jóvenes en ese momento, a los que necesitaban aprender, me brindé. Y este es el desafío que yo traigo para la iglesia, que te puedas brindar, que puedas ser un puente, una mano abierta, un canal de inspiración, ¿no es cierto? Y recuerdo, ¿no?, esa charla con mucha alegría, con mucha nostalgia, y realmente cuando recordaba esa charla, ¿no?, podía darme cuenta que hoy uno de los oradores estuvo en esa reunión y que fue el que me invitó, y hoy va a estar con nosotros ministrándonos. Y yo decía dentro mío, wow, ¿no? Señor, qué lindo es poder haber aportado en la vida de una persona, poder aportar un conocimiento, aportar un consejo, aportar una mano, una oración, un quédate tranquilo, un seguí para adelante, ¿no es cierto? Y yo creo que esto es lo que hoy Dios nos habla a cada uno de nosotros y es lo que el Señor espera en cada uno de nosotros. Tenemos que estar a disposición. Mira, yo quiero que me acompañes y que leas que en la Biblia, en Primera de Samuel, capítulo 3, desde el versículo 4 hasta el versículo 9 vamos a leer. Y dice así: Jehová llamó a Samuel y él le respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada, pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí. Y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y le dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Hasta ahí vamos a leer la palabra de Dios. Y realmente cuando yo leía este pasaje, a mí me conmueve este pasaje puntualmente, porque Samuel ministraba en el templo. Samuel había sido dedicado a Dios desde su nacimiento. La mamá, después que lo destetó, lo dejó ahí justo con Elí para que sirva en el templo, ¿no es cierto? Entonces podemos ver a un Samuel, nosotros, que estaba acostumbrado a escuchar a Dios, a la palabra de Dios, escuchaba qué hacía el Señor, las historias, como seguramente muchos de nuestros hijos. Pero mire lo que aclara acá la Biblia, que Dios lo iba a llamar a Samuel. Dios lo iba a llamar a Samuel. Y cuando Samuel escucha la voz de Dios que lo llama, ¿a quién va? Va a Elí. Va a la persona más cercana. Y él, después de varias veces, cuando se da cuenta que es Dios el que está llamando a este joven, le dice, la próxima vez decí esto y esto. Me encantan las dos figuras. Me encanta la figura de Samuel, porque Samuel no conocía la voz de Dios y tampoco la palabra le había sido revelada. Pero es un día que llegó donde la voz de Dios empieza a llamarlo, pero había un Elí que podía guiarlo. Y esto es lo que quiero dejar grabado, tallado en tu corazón. Quizás en nuestra iglesia encontramos muchos Samuel, en Catedral Kid, en las reuniones de jóvenes, que todavía no tuvieron una experiencia con Dios.
que le falta todavía tener una experiencia con Dios, porque el día del llamado todavía no aconteció. Qué importante es para nosotros, los adultos, tener en claro que va a venir ese momento donde Dios va a llamar a nuestros jóvenes, a nuestros pequeños, que están acostumbrados a correr alrededor de la iglesia. Y qué bueno es que nosotros podamos guiarlos en el momento justo, en cómo ir y cómo seguir y cómo hacer. Tenemos que ser, ¿no es cierto?, esos líderes o esos maestros o esos consejeros que están a disposición para abrazar a los Samuel que Dios un día va a llamar. Y quiero decirte a vos, joven, que estás ahí, que quizás no sentís la presencia de Dios, quizás nunca escuchaste la voz de Dios, quizás nunca lo sentiste en tu corazón. Esperá, falta poco. Ya viene el día de tu encuentro, ya viene el día de tu llamado. Es un día que Dios te llama y tu vida va a pegar un giro de 180 grados. Búscate el maestro, búscate el consejero, búscate el líder, alguien que vos puedas recurrir para que te empiece a guiar en el momento donde tu corazón empiece a palpitar. Porque es un día donde Dios te llama y tu corazón empieza a latir fuerte. De golpe vas a sentir las ganas de hacer cosas y eso no sale de tu corazón. Es Dios que está poniendo el querer como el hacer. Qué bueno es que entendamos, iglesia, que tenemos que generar, ¿no es cierto?, generaciones, empezar a crear esta nueva generación, empezar a gestar estos que Dios va a llamar y a orar por los Samueles que tenemos en la casa. No es tiempo de criticar a los jóvenes si están comprometidos o no están comprometidos, es tiempo de orar y ponernos a disposición de ellos, porque es un día que Dios los llama, es un día que Dios los toca, es un día, es un momento donde empiezan a escuchar la voz de Dios y ahí empieza esta gran aventura. Dios empieza a formarlos, empieza a levantarlos y empieza a crear en ellos al hombre y a la mujer de Dios. Y vamos a decir, hijitos míos, como decía Pablo, se te van a transformar en nuestros hijos. Lo tercero que quiero decir es levántate como un protector de esta generación. Y esto me impacta. Quiero que me acompañes ahí en Jueces 5:7. Dice, Débora, dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Mira, el pueblo de Israel en este tiempo estaba arruinado. Dice la Biblia que las aldeas quedaron abandonadas, habían decaído, estaba todo mal. Hasta que yo, Débora, ¿no? Hasta que yo, Débora, dice, me levanté como madre en Israel. Me encanta leer este pasaje porque podemos darnos cuenta que Débora le puso límite a la ruina, Débora le puso límite al decaimiento, Débora le puso límite a la orfandad, ¿no es cierto? Y de esto se trata. Y yo creo que hoy Dios nos está llamando a la iglesia a levantarnos como padres y como madres protectoras de la generación. Hoy hay un gran avance del enemigo en querer robarnos los jóvenes, trayendo ideas, ideologías, trayendo argumentos para alejarlos de la presencia de Dios. ¿Sabes qué? Eso va a suceder hasta que nos levantemos como protectores de la generación nuestra. Y vamos a orar por nuestra generación y los vamos a cubrir y los vamos a abrazar y los vamos a contener y vamos a ahuyentar todo ese ataque y esa batería de ataques que vienen en contra de su vida. Ay, Dios mío, qué lindo que es esto. Mira, yo creo que Dios nos está uniendo los grandes con los jóvenes, los adultos con los jóvenes. Dios está haciendo esto porque vamos a trabajar unidos, vamos a trabajar juntos y vamos a ganar nuestra nación. Estoy convencida que en este congreso Dios te va a hablar. Estoy convencida que Dios está llamando y está buscando a los Samuel. Estoy convencida que hay un montón de Déboras
un montón de hombres y mujeres que se van a levantar como padres y como madres de esta generación. No le vamos a permitir al diablo que se robe a uno de los nuestros. Vamos a cubrirlos con nuestra oración. Vamos a guardarlos con nuestra oración. Y los vamos a bendecir. Yo quiero que ahí donde vos estás, me acompañes en esta oración. Ahí donde vos estás, puedas cerrar tus ojos. Y en primer lugar, que puedas ver a los jóvenes de la casa. Quizás hoy son niños, quizás están en Catedral Kid, en una escuelita. Tienen 8, 9, 10 años, pero en 5 años más son los adolescentes de la casa. Pensá en ellos y decirle: Señor, yo hoy me levanto. Hoy me levanto como madre, como padre espiritual. Voy a orar por ellos, voy a bendecirlos, voy a hacer camino y sobre todas las cosas voy a estar a disposición. Acompáñame con esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, hoy abrimos nuestro corazón porque entendemos que tú eres un Dios de generaciones. Yo te pido, Señor, que de la misma manera que hablaste conmigo un día, pongas este mismo sentir en el corazón de todos los que estén escuchando. Viene una iglesia unida, viene una iglesia ensamblada, donde se ensamblan las generaciones, donde se ensamblan los adultos con los jóvenes. Señor, hay tanto para hacer. Yo te pido, Dios, que también levantes en este tiempo a los Samuel. Empieza a llamarlos y a despertar aquellos jóvenes, Señor, que todavía no escucharon tu voz, que todavía no les fue revelada tu palabra. Señor, que en este tiempo ellos puedan sentir que tú los estás llamando y tráelos, Señor, tráelos a nosotros para que podamos guiarlos, para que podamos aconsejarlos, para que podamos ministrarlos en el poderoso nombre de Jesús. Señor, yo bendigo la juventud y bendigo al pueblo adulto, Señor, porque son maestros, son los sabios de la casa que pueden guiar, enseñar y bendecir con la experiencia que han tenido. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo la iglesia, bendigo, Señor, en tu nombre. Amén y amén. Dios te bendiga.